Esto es, Aprende Biblia. En el video de hoy, vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Efesios 4:13 nos presenta una visión elevada del propósito del crecimiento espiritual y la madurez en la vida cristiana. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo enfatiza tres elementos clave: unidad en la fe, conocimiento del Hijo de Dios y madurez espiritual que refleja la plenitud de Cristo. El objetivo de llegar a la unidad de la fe subraya la importancia de la armonía y la cohesión entre los creyentes. La fe en Jesucristo es el fundamento que nos une, y el crecimiento en esta fe implica un esfuerzo conjunto para vivir y proclamar la verdad de Cristo. La unidad en la fe no significa uniformidad en todas las opiniones, sino una concordia basada en las verdades esenciales del Evangelio. Este versículo nos desafía a trabajar juntos, superando divisiones y conflictos, para fortalecer la Iglesia y presentar un testimonio unido al mundo. El conocimiento del Hijo de Dios no es solo un entendimiento intelectual, sino una relación profunda y transformadora con Jesucristo. Este conocimiento se manifiesta en una vida que refleja su carácter y su amor. Crecer en el conocimiento de Jesús implica pasar tiempo en oración, en la lectura de la palabra y en la práctica de sus enseñanzas. Este versículo nos anima a buscar una relación más íntima con Cristo, permitiendo que su vida y su obra moldeen nuestra identidad y nuestras acciones. El llamado a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nos invita a una meta elevada: ser como Cristo en nuestra madurez espiritual. La perfección aquí no implica una ausencia total de fallas, sino una madurez completa que se asemeja a la plenitud de Cristo. Este proceso de maduración es continuo y requiere dedicación, disciplina y la obra transformadora del Espíritu Santo. Este versículo nos reta a aspirar a la madurez, no contentándonos con un crecimiento superficial, sino esforzándonos por alcanzar la plenitud de la vida en Cristo. Esta es la primera meta de la obra de Dios a través de los oficios y dones de liderazgo y de los santos perfeccionados. Esto es consistente tanto con el propósito supremo de Dios como con el misterio de Dios revelado a través de Pablo. Una vez más, al afirmar claramente que se trata de una unidad de la fe, Pablo no ordenó una unidad estructural u organizativa, sino una unidad espiritual en torno a una fe común. Cuando los oficios de liderazgo dados por Dios funcionan correctamente y los santos están debidamente equipados, la madurez cristiana aumenta y hay una mayor intimidad en la experiencia de Dios. Los oficios dados por Dios y los santos perfeccionados llevan a los santos a la madurez, según la medida de Jesús mismo. A medida que pasan los años, no solo debemos crecer en Jesús, sino también ser más maduros en Él, como individuos y como cuerpo corporativo. El versículo 14 nos advierte sobre los peligros de la inmadurez espiritual y la vulnerabilidad ante las falsas enseñanzas. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo utiliza la metáfora de niños fluctuantes para ilustrar la necesidad de estabilidad y discernimiento en la fe. Ser niños fluctuantes describe una condición de inestabilidad y falta de firmeza en la fe. Los niños son fácilmente influenciados y cambiantes, careciendo de la capacidad para discernir lo verdadero de lo falso. En el contexto espiritual, esto se refiere a creyentes que no han desarrollado una comprensión sólida de la doctrina cristiana y, por lo tanto, son susceptibles a ser desviados. Este versículo nos llama a crecer en madurez espiritual, anclándonos firmemente en la verdad del Evangelio, para que no seamos fácilmente engañados. Pablo advierte sobre ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Las falsas enseñanzas y doctrinas erróneas pueden ser persuasivas y seductoras, especialmente cuando son presentadas con astucia. Los vientos de doctrina representan las diversas enseñanzas que desvían a los creyentes de la verdad de Cristo. Este versículo nos exhorta a ser vigilantes y discernidores, examinando todas las enseñanzas a la luz de las Escrituras y permaneciendo fieles a la verdad revelada por Dios. Los estratagema de hombres y las artimañas del error revelan que las falsas enseñanzas no son accidentales, sino deliberadamente engañosas. Los falsos maestros emplean tácticas astutas para desviar a los creyentes, manipulando la verdad para sus propios fines. Este versículo nos alerta sobre la realidad del engaño espiritual y nos llama a estar equipados con el conocimiento y la sabiduría de Dios para reconocer y resistir tales artimañas.
La madurez espiritual y el discernimiento son nuestras mejores defensas contra el engaño. Los dones de liderazgo de Dios y los santos perfeccionados dan como resultado la estabilidad, al estar firmemente plantados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Aquellos que no maduran de esta manera son el blanco de los engañadores, que son efectivos precisamente porque operan con estratagema y artimañas y están al acecho para engañar. Están ahí fuera como minas terrestres que los adultos pueden evitar. La palabra griega antigua para llevados por doquiera proviene de las mismas palabras que se usan para describir el tormentoso mar de Galilea en Lucas 8:24. Podemos valorar erróneamente el movimiento sobre el crecimiento. El mero movimiento solo se mueve de un lado a otro, pero Dios quiere que crezcamos en todo. Por estratagema de hombres, las palabras se refieren a las artes utilizadas por los jugadores, que emplean dados falsos que siempre arrojarán un tipo de número, que es aquel por el que quienes juegan con ellos no pueden ganar. Correr tras las modas espirituales siempre lo deja a uno como un perdedor. Efesios 4:13 y 14 nos ofrece un panorama completo del propósito del crecimiento espiritual y los peligros de la inmadurez. Somos llamados a buscar la unidad en la fe, crecer en el conocimiento de Cristo y alcanzar la madurez espiritual, reflejando la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Al mismo tiempo, debemos estar conscientes de los peligros de la inmadurez y las falsas enseñanzas, anclándonos firmemente en la verdad del Evangelio y desarrollando el discernimiento necesario para resistir el engaño. En nuestro caminar cristiano, busquemos siempre avanzar hacia la madurez y la estabilidad en nuestra fe, confiando en la guía y la sabiduría de Dios. Dios te guarde siempre. No te olvides de seguirme y dejar un like. Hasta la próxima.